El deseo sexual no es un accidente biológico ni un simple impulso químico destinado a garantizar la reproducción. Es un lenguaje antiguo que habla antes que la razón, una corriente subterránea que atraviesa la historia personal y colectiva, revelando con crudeza quién eres cuando nadie te observa. En las bibliotecas invisibles del pasado se entendía que el deseo no debía apagarse ni satisfacerse sin conciencia, sino estudiarse como se estudia un mapa sagrado. Aquellos que huían de su deseo se fragmentaban, aquellos que lo idolatraban se perdían. Solo quien aprendía a habitarlo descubría su verdadero nombre interior. El deseo señala tu relación con el poder, con el vacío, con la creación y con la muerte. Ignorarlo no te hace puro, te vuelve ciego. Consumirte en él no significa destruirte, sino permitir que su fuego revele lo que ha permanecido oculto bajo capas de moral prestada, miedo heredado y domesticación social. El deseo muestra qué parte de ti busca ser vista, tocada, afirmada. No deseas solo cuerpos, deseas estados del ser, deseas reconocimiento, expansión, disolución, permanencia. Cada forma que adopta tu deseo es una firma psíquica que delata tu forma de estar en el mundo. Cuando el deseo es urgente y disperso, suele hablar de una identidad fragmentada que busca completarse afuera. Cuando es contenido pero intenso, revela una energía acumulada que presiona por manifestarse. Cuando desaparece, no anuncia madurez, sino desconexión. Las culturas antiguas sabían que la pérdida del deseo era una señal de enfermedad del alma. Por eso lo ritualizaban, lo estudiaban, lo encauzaban. No lo reducían a pecado ni a entretenimiento. Lo trataban como una fuerza que podía abrir portales o cerrar destinos según cómo se la escuchara. Consumirte en tu deseo no implica obedecerlo ciegamente, sino permitir que te atraviese sin anestesia. Significa dejar de mentirte sobre lo que realmente te atrae, te excita o te enciende. El deseo revela tus contradicciones internas con una honestidad que ningún discurso racional tolera. Te muestra dónde finges, dónde negocias tu verdad, dónde te traicionas para encajar. Cuando observas tu deseo sin juzgarlo, descubres patrones que se repiten como símbolos en un sueño recurrente. Esos símbolos hablan de heridas no resueltas, de talentos dormidos, de llamados ignorados. El deseo es memoria. Recuerda lo que el yo consciente ha olvidado para sobrevivir. Por eso incomoda. Por eso se intenta silenciarlo o caricaturizarlo. En las narrativas ancestrales, el fuego del deseo era el mismo fuego que robó el conocimiento a los dioses. No distinguían entre eros y gnosis. Sabían que la energía que empuja a un cuerpo hacia otro es la misma que empuja a la conciencia hacia lo desconocido. Cuando esa energía se reprime, no desaparece, se deforma, se convierte en compulsión, culpa, violencia pasiva, vacío crónico. Cuando se dispersa sin dirección, se diluye en adicción y cansancio. Consumirte en tu deseo es asumir la responsabilidad de esa energía, dejar de proyectarla como un problema externo y reconocerla como una maestra incómoda. Ella no te promete calma, te promete verdad. Y la verdad siempre exige un precio. Tu deseo revela cómo te relacionas con el control. Aquello que deseas intensamente suele ser aquello que no puedes dominar. Por eso intentas poseerlo, consumirlo o negarlo. El deseo señala el límite de tu ego, el punto exacto donde tu identidad construida empieza a resquebrajarse. Allí aparece la vergüenza, el miedo, la fantasía, la obsesión. No porque el deseo sea oscuro, sino porque ilumina zonas que preferirías mantener en sombra. En lugar de preguntar si tu deseo es correcto, la biblioteca ancestral preguntaría qué está intentando enseñarte. Ningún deseo es literal. Todos son metáforas encarnadas. Deseas fuerza cuando te sientes débil, entrega cuando estás exhausto de sostener máscaras, riesgo cuando tu vida se ha vuelto segura pero estéril. Consumirte en tu deseo implica atravesar la incomodidad de no tener respuestas inmediatas, implica sentarte con la intensidad sin descargarla de forma automática. Observar cómo el cuerpo reacciona, cómo la mente inventa historias, cómo el miedo intenta tomar el control. Ese acto de presencia transforma el deseo en conocimiento. No lo sublima, lo traduce. En ese proceso descubres que gran parte de lo que llamabas deseo era hambre emocional, validación pendiente o necesidad de escape, pero también descubres un núcleo más profundo, una corriente auténtica que no pide ser saciada, sino expresada. Ese núcleo es creativo, no destructivo. Quiere movimiento, no consumo. Las sociedades modernas temen al deseo consciente porque un individuo que entiende su deseo no es fácil de manipular. No compra promesas vacías ni acepta identidades prefabricadas, por eso el deseo se trivializa o se patologiza. Se lo reduce a estímulo, a rendimiento, a problema químico. Se le quita su dimensión simbólica. Pero el deseo siempre encuentra grietas. Aparece en sueños, en fantasías involuntarias, en elecciones repetidas que no sabes explicar. Ignorarlo no te libera, te gobierna desde la sombra.
Consumirte en él, en cambio, lo trae a la luz donde puede ser observado, interrogado y transformado. El deseo también revela tu relación con el tiempo. Hay deseos que quieren el ahora absoluto y otros que toleran la espera. Esa diferencia muestra tu capacidad de sostener tensión sin colapsar. Quien no soporta la espera suele confundir intensidad con profundidad. Quien puede habitar el deseo sin resolverlo de inmediato desarrolla una potencia silenciosa. En las tradiciones antiguas, esa potencia era considerada sagrada. No porque negara el placer, sino porque lo expandía. El placer inmediato agota, el deseo comprendido fertiliza, no te deja igual, te reorganiza desde adentro. Consumirte en tu deseo significa permitir que te cambie. Aceptar que después de escucharlo con honestidad no podrás seguir viviendo de la misma manera. Revela elecciones que ya no podrás posponer, verdades que no podrás desoír. Por eso muchos prefieren domesticarlo o ahogarlo en distracciones. Pero el costo es alto. Una vida sin deseo consciente se vuelve correcta pero hueca, funcional pero sin pulso. El deseo es el latido que indica que algo en ti todavía quiere nacer. No escucharlo es vivir como un archivo cerrado. Cuando miras tu deseo sin adornos, descubres que no habla solo de sexo. Habla de tu vocación, de tu forma de amar, de tu relación con el riesgo y con la entrega. Es un hilo que conecta todas tus búsquedas. Consumirte en él es seguir ese hilo, aunque no sepas a dónde conduce. La biblioteca ancestral no prometía finales felices, prometía coherencia interna, y esa coherencia era considerada la forma más elevada de libertad. El deseo, cuando se lo honra, no te esclaviza, te desnuda. Y en esa desnudez, incómoda y luminosa, aparece por fin alguien que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Consumirte en tu deseo también implica reconocer su dimensión ética, no en el sentido moral impuesto, sino en la responsabilidad ontológica de lo que haces con tu energía vital. Cada vez que niegas tu deseo auténtico, algo en ti aprende a traicionarse. Esa traición no siempre es ruidosa, suele manifestarse como cansancio sin causa, cinismo prematuro o una sensación persistente de estar viviendo una vida ajena. El deseo ignorado no se retira en silencio, se transforma en resentimiento hacia quienes sí se permiten arder. Por eso incomodan tanto las personas que viven alineadas con su deseo, no por lo que hacen, sino por lo que evidencian. En los relatos antiguos, el deseo no se juzgaba por su forma, sino por su dirección. Un deseo que conduce a mayor presencia era considerado fértil, uno que conduce a la desconexión, estéril. Esa distinción se ha perdido, sustituida por reglas externas que nada saben de la vida interior. Consumirte en tu deseo es recuperar esa brújula interna. No preguntarte si deberías desear menos, sino si estás deseando desde un lugar vivo o desde un vacío que nunca se llena. La diferencia no es sutil. El deseo vacío deja resaca, el deseo vivo deja claridad, incluso cuando duele. El deseo revela también tu relación con la soledad. Muchos deseos no buscan al otro, buscan huir de uno mismo. Cuando el deseo surge como escape, exige ser satisfecho con urgencia. Cuando surge como expresión, puede esperar, dialogar, transformarse. Aprender a distinguirlos requiere silencio interno, algo escaso en una cultura saturada de estímulos. Consumirte en tu deseo implica atravesar momentos de soledad radical, donde ya no puedes usar al otro como espejo o anestesia. En ese espacio emerge una verdad incómoda. Gran parte de lo que deseas es, en realidad, una parte de ti reclamando integración. El deseo es un umbral. Cruzarlo conscientemente te obliga a renunciar a ciertas narrativas cómodas sobre quién creías ser. Descubres impulsos que no encajan con tu autoimagen, anhelos que contradicen tus planes, intensidades que no puedes justificar. Allí aparece el verdadero trabajo, no en reprimir ni en actuar, sino en sostener la tensión sin fragmentarte. Las tradiciones iniciáticas entendían que quien no podía sostener su deseo tampoco podía sostener poder, amor o conocimiento profundo. Todo colapsaba al primer exceso o frustración. Consumirte en tu deseo es aceptar que no todo en ti es armonioso ni razonable, y que aún así merece ser escuchado, no para ser obedecido, sino para ser comprendido. El deseo no quiere permiso, quiere conciencia. Cuando se la das, cambia de tono, deja de gritar, empieza a señalar. Se vuelve menos obsesivo y más preciso. Te muestra caminos que antes parecían invisibles porque estabas ocupado luchando contra él. La energía que antes se iba en conflicto interno se libera para crear, decidir y actuar con mayor coherencia. El deseo también desnuda tu relación con la trascendencia. En un mundo que ha perdido rituales significativos, el deseo queda huérfano de sentido y se vuelve voraz. Pero en su núcleo sigue habitando una nostalgia de lo sagrado, entendida no como religión, sino como experiencia de totalidad. Consumirte en tu deseo es permitir que esa nostalgia se exprese sin caricaturizarla. Reconocer que no deseas solo placer, deseas pertenecer a algo más grande que tu yo fragmentado.
Cuando ese anhelo no encuentra lenguaje, se disfraza de compulsión. Mirado con honestidad, el deseo es profundamente honesto y brutalmente democrático. No respeta estatus, discurso ni buenas intenciones. Aparece donde quiere y señala lo que hay. Por eso asusta, porque no negocia con la imagen. Consumirte en él es renunciar al control total sobre tu narrativa personal. Es aceptar que hay una inteligencia más antigua operando en ti, una que no busca tu comodidad, sino tu alineación. Esa inteligencia no te promete éxito ni aprobación, te promete intensidad significativa. Al final, el deseo no pide ser resuelto, pide ser vivido con presencia, no como impulso ciego ni como enemigo a vencer, sino como un mensaje en movimiento. Consumirte en tu deseo es convertir tu vida en un proceso de traducción constante entre lo que arde y lo que eliges hacer con ese fuego. No todos los fuegos están destinados a quemar casas. Algunos existen para iluminar caminos que solo se revelan cuando alguien se atreve a caminar de noche. Si este video despertó algo en ti, no lo ignores. Dale like, suscríbete y compártelo. Y dime, ¿qué verdad crees que tu deseo ha estado intentando mostrarte últimamente? Te leo en los comentarios. Gracias por estar aquí.